Dicen que el hogar es el único lugar donde bajamos la guardia por completo, el santuario donde el mundo exterior deja de existir. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza no viene de la calle, ni de un extraño en un callejón oscuro, sino de la persona que duerme a escasos centímetros de ti? El miedo más profundo no es a lo desconocido, sino a descubrir que lo conocido es, en realidad, un extraño con una máscara de ternura. Elena aprendió que la seguridad es una ilusión frágil, una capa de barniz que se agrieta con una sola frase susurrada en la penumbra. La noche del martes comenzó con una normalidad anestesiante. El apartamento olía a café recién hecho y al detergente de la ropa que colgaba en el pequeño balcón. Julián estaba sentado en el sofá, inmerso en un libro de historia, mientras Elena terminaba de organizar unos archivos en su computadora. Era la rutina de siempre, una coreografía de gestos automáticos que habían perfeccionado durante 3 años de relación. Julián era el tipo de hombre que pedía disculpas si tropezaba con un mueble y que siempre recordaba cómo le gustaba a ella el té, con una rodaja de limón y media cucharada de miel. Era, en todos los sentidos, un refugio. Cerca de las 11, el cansancio los arrastró a la habitación. El murmullo de la ciudad se filtraba suavemente por la ventana entreabierta, mezclándose con el sonido rítmico de la respiración de Julián, quien siempre se quedaba dormido antes que ella. Elena se quedó un rato mirando el techo, disfrutando de esa paz doméstica que tanto le había costado construir tras años de relaciones inestables. Todo era perfecto, hasta que el ritmo de la respiración de Julián cambió. No fue un ronquido, sino un jadeo corto y seco, como si estuviera conteniendo el aliento bajo el agua. Elena se giró levemente y lo vio. A la luz tenue de la farola exterior, el rostro de Julián parecía una máscara de cera. Sus párpados temblaban violentamente y sus manos apretaban las sábanas con una fuerza innecesaria. Estaba teniendo una pesadilla. Ella extendió la mano para tocarle el hombro y despertarlo, pero se detuvo cuando él comenzó a hablar. «No grites», susurró él con una voz que no era la suya, una voz despojada de toda emoción. «Si gritas, tardaré más. Por favor, deja de moverte». Elena retiró la mano como si se hubiera quemado. Un frío repentino le recorrió la nuca. Pensó en despertarlo a gritos, en encender la luz, pero la curiosidad mórbida y el desconcierto la mantuvieron inmóvil. Julián soltó una risita ahogada, un sonido gutural que jamás le había escuchado emitir. En su sueño, él estaba haciendo algo que le producía una satisfacción oscura. De pronto, su cuerpo se tensó y despertó de golpe, sentándose en la cama con los ojos desorbitados y el pecho agitado por el sudor. «¿Julián? ¿Estás bien?», preguntó ella, tratando de que su voz no temblara. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando el vacío, con las pupilas dilatadas. Cuando finalmente giró la cabeza hacia ella, Elena sintió que el aire se escapaba de la habitación. No había rastro del hombre que le había preparado el té unas horas antes. Había algo más en el fondo de sus ojos, una chispa de reconocimiento que le heló la sangre. «Soñé contigo, Elena», dijo él, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. «Soñé que te abría el cuello con el cuchillo del pan. Sentí la sangre caliente en mis manos, y lo peor es que, en el sueño, no podía parar porque se sentía bien». Elena intentó reír, esperando que fuera una broma pesada o el residuo de una confusión onírica, pero la risa se le murió en la garganta. Julián no estaba sonriendo. Se levantó de la cama sin decir una palabra más y caminó hacia la cocina en medio de la oscuridad total. Elena escuchó sus pasos lentos sobre el parqué, alejándose. Entonces, en el silencio sepulcral del apartamento, escuchó el sonido metálico e inconfundible del cajón de los cubiertos abriéndose lentamente. Sus dedos buscaron desesperadamente el teléfono en la mesita de noche, pero al encender la pantalla, se dio cuenta de que la puerta de la habitación, que ella siempre dejaba abierta, acababa de ser cerrada con llave desde afuera. El clic de la cerradura resonó en los oídos de Elena como el disparo de una ejecución. Se quedó paralizada, con la luz de la pantalla del móvil hiriéndole los ojos, mientras el corazón le golpeaba las costillas con una violencia que le dificultaba respirar. Intentó convencerse de que Julián estaba sufriendo un episodio de sonambulismo extremo, una reacción química extraña en su cerebro, cualquier explicación lógica que borrara la imagen de su novio hablando de sentir la sangre caliente en sus manos. Pero la lógica es lo primero que se consume cuando el instinto de supervivencia se enciende.
Se levantó de la cama con movimientos torpes, casi mecánicos, y se acercó a la puerta. Giró el pomo con suavidad, esperando que fuera una alucinación, pero el metal estaba firme, bloqueado. Golpeó la madera con los nudillos, apenas un roce. «¿Julián? No tiene gracia. Ábreme, por favor», susurró, con la voz quebrada. Del otro lado no hubo respuesta, solo el silencio denso del pasillo y, tras unos segundos, el sonido rítmico de algo afilándose. Un roce metálico, constante, lento. SSHHH. 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 Era el sonido de la piedra de afilar contra el acero. Pensé que la oscuridad de la habitación era mi mayor enemiga, pero estaba completamente equivocada. El verdadero horror era la claridad mental de saber exactamente qué estaba pasando en la cocina. Elena retrocedió hacia la ventana, buscando su teléfono para llamar a emergencias. Su dedo temblaba sobre el icono de llamadas, pero al mirar la esquina superior de la pantalla, el estómago se le contrajo, sin servicio. No tenía sentido, vivía en pleno centro de la ciudad, nunca perdía la señal. Corrió hacia el router que guardaban en la mesita de noche solo para descubrir que el cable de fibra óptica había sido arrancado de cuajo, dejando los hilos de cobre expuestos como nervios seccionados. Estaba aislada en un cuarto piso, en una habitación cerrada por fuera, con un hombre que acababa de confesar un deseo homicida y que ahora preparaba sus herramientas en la habitación contigua. La paranoia comenzó a distorsionar sus sentidos. ¿Había planeado esto Julián? Recordó pequeños detalles de las últimas semanas, como él se quedaba mirándola en silencio mientras ella dormía, o la forma en que él había insistido en cambiar la cerradura de la puerta de la habitación por una más segura hacía apenas un mes. Había un detalle perturbador que no noté por el pánico, algo que lo cambiaba todo. El sonido del afilado se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Elena se pegó a la pared, tratando de fundirse con las sombras, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Entonces, escuchó los pasos. No eran los pasos pesados de un loco, sino los pasos precisos y ligeros de alguien que sabe exactamente dónde está su presa. Se detuvieron justo al otro lado de la puerta. «Elena», dijo la voz de Julián, ahora suave, casi dulce. «Sé que estás despierta. He estado pensando en lo que dije. Tienes razón, no fue un sueño normal. Fue una revelación». Elena se cubrió la boca con ambas manos para ahogar un sollozo. Escuchó cómo él introducía la llave en la cerradura. El mecanismo giró con una lentitud agónica, como si él estuviera disfrutando de cada milímetro de avance. Me congelé, esperando que no pudiera entrar, pero entonces escuché el pomo girar y la puerta comenzó a abrirse, dejando entrar un hilo de luz fría del pasillo. A través de la rendija, vio la silueta de Julián. No llevaba el cuchillo del pan. En su mano derecha sostenía la hacha de camping que guardaban en el trastero, y su rostro estaba inclinado en un ángulo antinatural. La luz de la luna que entraba por la ventana de la habitación iluminó solo la mitad de su cara, revelando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, unos ojos que estaban fijos en el rincón donde ella se ocultaba. No había donde correr, ni balcón al que saltar sin morir en la caída. El espacio entre ellos se redujo cuando él dio el primer paso dentro del cuarto, cerrando la puerta tras de sí y volviendo a girar la llave desde adentro. Estaban cara a cara, y la distancia que los separaba era solo de 3 pasos. Julián no parpadeaba. Sus ojos eran 2 pozos negros que reflejaban la pálida luz del teléfono de Elena, que aún brillaba en el suelo como un faro inútil. El aire en la habitación se volvió pesado, saturado por el olor metálico del hacha vieja y el aroma rancio del sudor frío. Él levantó el arma, no con un movimiento brusco, sino con una delicadeza ritual que resultaba 1000 veces más espeluznante. Elena sintió que sus músculos se convertían en gelatina, pero cuando el primer golpe de acero cortó el aire a escasos centímetros de su hombro, el instinto animal tomó el control. El estruendo del hacha hundiéndose en el marco de madera de la cama fue el pistoletazo de salida para un caos frenético. Elena no gritó, no tenía aire para hacerlo. Se lanzó hacia adelante, pasando por debajo del brazo de Julián en un movimiento desesperado. Sintió el roce de la franela de su pijama, una textura que antes le resultaba reconfortante y que ahora se sentía como la piel de un reptil. El forcejeo fue una mancha borrosa de sombras y jadeos. Ella arañó, pateó y empujó con una fuerza que no sabía que poseía, mientras escuchaba a Julián reírse,
una risa seca y rítmica que acompañaba cada uno de sus movimientos calculados. En el clímax del forcejeo, Elena logró alcanzar la lámpara de cerámica de la mesita de noche y la estrelló contra el rostro de Julián. El sonido del impacto fue húmedo, un crujido de hueso y cerámica que llenó la habitación. Él retrocedió, llevándose las manos a la cara mientras la sangre comenzaba a brotar entre sus dedos, oscura como el petróleo bajo la luz de la luna. Fue en ese segundo de vacilación donde ella vio su oportunidad. No buscó las llaves, arremetió contra la puerta con todo el peso de su cuerpo, 1, 2 veces, hasta que la madera, ya debilitada por los golpes previos del hacha, cedió con un estallido ensordecedor. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos golpeando el suelo frío, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. No miró atrás hasta que estuvo en la calle, bajo la luz mortecina de las farolas, rodeada por el silencio indiferente de la ciudad de madrugada. Pero el horror no terminó cuando llegó la policía, ni cuando vio a Julián salir del edificio esposado, con la cara vendada y una expresión de absoluta vacuidad, como si el hombre que ella amaba hubiera sido borrado y sustituido por algo hueco. Semanas después, el trauma se instaló en los rincones de su nueva existencia. Elena vive ahora en una ciudad distinta, en un apartamento con 3 cerraduras nuevas y cámaras de seguridad en cada esquina. Sin embargo, la paz es un concepto que se le ha escapado para siempre. Cada vez que cierra los ojos, vuelve a escuchar el roce metálico en la cocina. Pero lo más aterrador no es el recuerdo del hacha, sino lo que descubrió en los informes periciales. Julián nunca había tenido antecedentes de sonambulismo ni trastornos mentales. Ayer, Elena recibió una carta sin remitente desde la clínica psiquiátrica donde él está recluido. Solo tenía una frase escrita con una caligrafía perfecta: aún no he despertado del todo, Elena, y en mi sueño todavía estás conmigo. Ahora, ella no teme que él escape, teme que el sueño de Julián sea la única realidad y que este mundo en el que ella cree estar a salvo sea solo la antesala del momento en que él decida, finalmente, abrir los ojos. Porque el verdadero terror no es que alguien quiera matarte, sino darte cuenta de que, para algunas personas, el amor y el asesinato son solo 2 formas distintas de poseer a alguien para siempre. Si estás escuchando esto y la persona que amas duerme a tu lado, mírale bien la cara. Asegúrate de que, al cerrar los ojos, no esté empezando a afilar un cuchillo en su mente.